¿qué les diría usted a los alumnos de un máster de cine, comunicación e industria audiovisual para dirigirse a ellos cuando lo pongamos en clase y tengan la suerte de poder ver sus declaraciones y sus comentarios? A ver, lo primero creo que es importante es distinguir dentro de lo que es el audiovisual el cine del resto. Entonces, vivimos en un mundo que cada vez hay una mayor difusión de los mensajes, de lo que sea, a través de medios audiovisuales. El audiovisual, bueno, está sustituyendo o completando lo que antes era el lenguaje escrito y, bueno, pues eso también seguirá un desarrollo, pues como el TikTok, los mensajes que nos escribimos y nos enviamos, etc. Y luego está el cine, que es para mí la escritura culta de ese magma audiovisual. Hay un objeto que sería la escritura culta y además hay diferentes autores con diferentes escrituras, igual que lo hay en la literatura. Yo creo que el cine vendrá a ocupar, dentro de lo que es el mundo audiovisual, lo mismo que ocupa la literatura en la escritura, ¿no? Entonces, a los alumnos que están en el aprendizaje no audiovisual, bueno, sepan que está el cine, que es esa escritura culta, que es, bueno, tiene sus complejidades, no es tampoco tan... hay que estudiarla, hay que ponerla en práctica, es más laboriosa. Y luego, pues también existen todas las otras ramas y todas las otras posibilidades. Yo creo mucho en la universidad, yo creo mucho en las escuelas de cine también, creo mucho en el aprendizaje, creo mucho también en la colectividad que se genera en una universidad entre algunos profesores, cómo circula el saber. Y bueno, yo creo que a los estudiantes les diría que es el mejor periodo de su vida. Luego todo desgraciadamente va peor y que bueno, pues en una escuela de cine, en una facultad, se establecen contactos, se puede aprender una metodología y también circula el conocimiento. Entonces esas son las cosas que se pueden aprovechar. Se establecen contactos, se aprende mucho y nosotros hemos visto la película y es una maravilla, nos ha encantado, es fabulosa. Creemos que es el lugar ideal para estrenarla, supongo que por eso también está recorriendo universidades con ella, porque el público joven es candidato perfecto para esta película. ¿Es por esto a lo mejor que te animaste a presentarla en universidades, te animaste a lo mejor a que la película pasara antes por las universidades para garantizar que el público joven se enganche al cine, al buen cine y al cine que transmite valores muy importantes y mensajes como es esta película, Mowgli, ¿no? Sí, es decir, yo creo que esta película tenía una serie de características que la hacían especialmente candidata para buscar los tres circuitos por los que la he lanzado y que estoy buscando, que es el que hablábamos de las universidades, que es donde estamos ahora, el circuito de los museos, porque también tiene un lenguaje muy elaborado, un lenguaje con mucha experimentación, y luego también el circuito de los cines, que es el circuito que le es habitual, que también en una sala de cine las condiciones de proyección, de escucha son las óptimas. Entonces, bueno, tiene unas características particulares, porque también habla del mundo de los adolescentes, creo que la hace especialmente candidata a estos circuitos, ¿no? Por otro lado, también me interesa aprender a mí en la vida, me interesa pues, conocer sitios diferentes, conocer gente diferente y me interesaba escuchar a los jóvenes qué opinan de la película, intentar tener una relación de escucha y de diálogo con ellos, igual que también plantea la película. Y la verdad es que estoy aprendiendo mucho y creo que me va a servir para futuras películas que, aunque a lo mejor no sean de adolescentes, pueden tener su lugar en un circuito así y este tipo de debates. Muchísimas gracias por haber ofrecido el preestreno en la Universidad de Valladolid y en concreto haber contactado con el Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual en colaboración con Seminci. Sí, bueno, decía antes que yo creo mucho en la universidad, creo mucho en un lugar en el que se encuentran pues los profesores y los alumnos, y son dos comunidades numerosas, ¿no? Que también yo creo que es interesante para los profesores encontrar a otros profesores,
para los alumnos y contar a otros alumnos, y también el intercambio generacional. Y por supuesto, los profesores disponen de un saber que van a entregar, que es también un acto de generosidad, ¿no? Mi mujer, por ejemplo, se dedica a la enseñanza y yo siempre lo veo, digo, es un acto de generosidad muy importante, ¿no? Entonces, yo me formé primero, en realidad a mí me gustaban bastante las matemáticas, yo tenía más una formación, por decirlo de alguna manera, científica. Me apunté en la Escuela de Ingenieros Industriales, pero luego al final me decidí a hacer empresariales. Y bueno, pues acabé la carrera, el máster y todo, y luego ya me formé en la rama cinematográfica, ¿no? Entonces, yo creo mucho de hecho, por ejemplo, mi mujer, que se dedica a la educación infantil, es bióloga de carrera, ¿no? Entonces, yo creo mucho en empezar una carrera porque no tienes las cosas necesariamente muy claras, y luego formarte en otra más. Creo que es rico, es interesante, y realmente el tiempo de la vida en general es largo, ¿no? Y el tiempo de los estudios es más bien corto, ¿no? Entonces se puede extender si, bueno, pues si se encuentran soluciones, lógicamente, económicas, a veces pues los padres ayudan o se buscan becas, o a veces se tiene que compaginar con trabajo, pero creo que es muy importante el aprovechar al máximo el tiempo de estudios, ¿no? A mí me da pena a veces cuando oigo a lo mejor a algún estudiante o algo que abandona la universidad porque piensa que puede aprovechar mejor el tiempo de otra manera, ¿no? Me cuesta pensar que eso puede llevar a una buena decisión, ¿no? Entonces, yo en general creo que aprender disciplinas diferentes es maravilloso. Me gustaría preguntarte por el uso del lenguaje, por el uso de ese lenguaje particular, ese lenguaje cinematográfico, ornamental, lleno de recursos que tú utilizas en esta película, y yo creo que en la mayoría, no unas más que otras. Se van manejando realidades distintas, el cine dentro del cine, marcos distintos, con el blanco y negro, con el color, con el uso del 3:4, la pantalla. Cuéntanos un poco en qué momento todo eso se forja en tu cabeza y cómo piensas en contar la historia de esta forma. Bueno, digamos que hay dos, primero habría que hablar de dos patas importantes, ¿no? Habría la parte de lo que es lo puramente fílmico y luego de la dramaturgia, ¿no? Porque en las dos hay una exploración del lenguaje importante, ¿no? En la parte de la dramaturgia vemos una película de una historia de amor adolescente, de un pueblecito en la Bretaña, que llega un chico parisino, rompe un poco el ecosistema, hay una especie de triángulo amoroso que parece formarse, y luego se van al cine. Van al cine y se empiezan a ver una película que tiene el mismo título, Mowgli, y que ocurre prácticamente lo mismo. Es el mismo chico adolescente que llega al pueblo, que empieza ese triángulo amoroso, y ellos están en la sala de cine, se ven con los mismos actores en prácticamente la misma historia, con algunas variantes. Mowgli es una película que nos interroga sobre qué es una ficción, sobre qué es un personaje. De hecho, nos interroga sobre qué ha pasado en la película o en qué película de la película. Entonces eso ya podría ser todo un tema de análisis, ¿no? Luego, lo que tú mencionabas de la parte formal, la película empieza en blanco y negro, en cinemascope, cambia de matriz o de estética o de poética a un 4/3, como has dicho, en color. Y entonces eso fue así porque durante mucho tiempo yo me debatía entre esas dos matrices que yo llamo, esas dos estéticas, esas dos poéticas, ¿no? O el blanco y negro en cinemascope o el color en 4/3. Y había un mes que pensaba que tenía que hacer en uno, y había otro mes que pensaba que hacía en la otra, y variantes sobre esas. Y al final llegué a la conclusión de que, puesto que las dos me gustaban, en un ejercicio de libertad, tenía que poder utilizarlas las dos, y además empezar cuando yo quisiera con una, y soltarla, cambiar en un gesto de libertad y volver a recuperar la otra, sin sincronizarlas
con la película interior y la exterior, esta cosa que he dicho que ellos van al cine y se ven. Entonces, bueno, me parece que la historia del cine es la historia de sus formas, igual que la historia del arte es la historia de sus formas pictóricas, no es la historia de sus temas. Los temas, o sea, digamos que los temas lógicamente son importantes y van a transportar una parte de la obra, ¿no? Pero si no se exploran las formas, los temas quedan reducidos. Tú coges un periódico y todos tienen la misma forma. Y por lo tanto todos tienen el mismo contenido. O sea, que sea El Mundo, El País, el ABC, La Razón, La Vanguardia, todos son iguales. El mismo tipo de letra, el mismo tipo de configuración. Cuando tú te metes en Internet, todos son iguales. Todos los lenguajes son iguales. Entonces, si no... Es decir, los contenidos solo se pueden explorar y hacer reventar desde las formas. Entonces, por eso yo planteo la importancia de buscar formas que se apartan del lenguaje más ortodoxo. Yo como artista, cineasta, quiero tener el máximo público posible. Estoy muy contento de ver una sala como la que habéis conseguido llenar hoy aquí y es una maravilla. Pero también es cierto que un espectador es suficiente. Por otro lado, en esa voluntad de querer llegar a mucha gente, uno puede caer en la tentación de hacer algo, y no digo que no me haya pasado, de hacer algo que no es del todo convincente para uno. Y al final llegas a la conclusión que es mejor llegar a pocos haciendo lo que uno cree que tiene que hacerse, que llegar a muchos haciendo algo que no tienes que hacer. Yo tuve una gran crisis con una película que era Sueño y Silencio, que era una película muy personal, que en algunas cosas se asemeja a Mobley, en blanco y negro, y hay cosas que se le pueden asemejar, y las dificultades industriales que tuve. Y entonces eso por un lado. Y por otro, dije, bueno, tengo que sobrevivir en la industria, y también en la industria hay que intentar buscar posiciones de poder también, porque si no, si te debilitas, tienes problemas para hacer las películas, para comunicarlas, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que hacer un cierto equilibrio, hay que hacer alguna concesión. Estoy dándole vueltas a un concepto del que se ha hablado ahora mismo, que es la libertad, que es lo que define tu obra, Jaime, esa libertad. Ya lo vimos con la película La Soledad, premiada en los Goya, una gran película donde ya vimos pues, esa libertad del lenguaje narrativo que inventaste de una forma de narrar que fue muy premiada y alabada en su momento. La libertad, la felicidad, el arte, también ellos intentan definir qué es el arte, y otros conceptos universales, por supuesto, la vida y la muerte. Y la muerte está muy presente siempre en tu cine y en esta película también, que es lo que también le hace grande a la película, porque nos plantea algo que está siempre ahí acechando, la muerte. Evidentemente esta película se tiene que estrenar y la tienen que ver los jóvenes para que ellos también piensen en la vida, en la muerte, en la felicidad. Esos conceptos son claves siempre, ¿no? Sí, y luego, bueno, has dicho una cosa que también me parece que es importante destacar, ¿no? Decíamos, el cine como comunicación, pero también para empezar, no todos los cines son iguales. No todos los cines son igual de abiertos al espectador, a la interpretación, no son todos igual de enigmáticos también. Cuanto más enigmática es una obra, creo, ya sea pictórica, escultórica, cinematográfica, cuanto más enigmática, pues más protagonista es el espectador, ¿no? Que efectivamente hablamos de comunicación y estáis en una facultad en la que se enseña comunicación, periodismo, pero la comunicación artística, en todas sus formas, ya sea literatura o, por ejemplo, cine, que tiene una base dramática, es particular.